Bienvenida a Shine, el podcast para mujeres emprendedoras que quieren un negocio de coaching, asesoría o consultoría rentable. Soy tu host, Karina Arce, y cada emisión te daré estrategias y conversación inteligente para que eleves tu marca, consigas más y mejores clientes y te conviertas en una experta premium de alto estándar. Episodio 14. Marketing de contenidos, lo bueno, lo malo y lo peligroso. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a una edición más de Shine, el segundo episodio del 2020. Gracias por estar aquí. Hoy quiero hablarte de una pieza fundamental o una manera imprescindible de hacer marketing hoy en día, que es el marketing de contenidos, que seguramente ya has escuchado hablar de él, seguramente ya lo estás implementando. Lo que quiero es diseccionarlo para que no termine afectándonos en lugar de beneficiarnos. Así que vamos a pasar en materia. Lo bueno del marketing de contenidos es que tienes la manera de construir autoridad, de mostrar tu expertise. Tienes la habilidad o la oportunidad de conectar con tu cliente potencial. Hace que digas que eres buena en lo que haces o que demuestres que eres buena en lo que haces sin necesidad de decirlo explícitamente. Es una manera de vender de manera indirecta y no es una manera intrusiva, ¿no? Como resultaba el marketing hace tiempo. Atrae. El principio básico del marketing de contenidos es atraer en vez de perseguir. Tú atraes, tú le das el poder a tu cliente potencial o al usuario o a quien te lee, a quien te escucha, a quien te ve, de conectar contigo, y ese es tu trabajo, de hablar de los temas que a esa persona le interesan, que se está preguntando, a los cuales está buscando una solución, y tú mostrárselos. Tienes esa oportunidad. Eso es lo bueno y es importantísimo porque contenido es todo lo que publicas en redes, lo que escribes, absolutamente todo. No podemos pensar en marketing sin pensar en marketing de contenidos. Ahora vamos con lo malo. El marketing de contenidos es lento y te puedes quedar atrapada haciendo artículos o pensando que por un artículo que hagas, por un episodio de podcast que grabes o por un video vas a tener los resultados que quieres, y la verdad es que no. Son estrategias a mediano o largo plazo, así que no creas que porque escribes algo o porque sueltas un contenido vas a tener una gran respuesta. Depende muchísimo de qué tan grande es la audiencia que tienes, de cuál es la cantidad de gente que te sigue. Otro aspecto que no es que lo considere malo, sino que es importantísimo que lo tengas en cuenta, es que si tú eres una emprendedora sola, una solopreneur, o tienes un equipo muy pequeño y actúas como si pudieras hacer muchísimo contenido, muchas cosas a la vez, vas a terminar drenándote. Tienes que poner los pies en la tierra y entender que tú no eres ni una multinacional, ni eres una agencia, ni a lo mejor en este momento no tienes los recursos, ni a lo mejor ni siquiera lo necesitas. Lo malo es que el contenido nos puede llegar a drenar en algún momento y sentir que no acabamos nunca, que es como una tarea de nunca acabar. Pero aquí, bueno, hay que entender que nuestro marketing vive a la par de nuestro negocio. Si quieres clientes, si quieres ingresos, si quieres dinero. Entonces, a veces cuando nos sentimos así, hay que entender que es parte fundamental de nuestro marketing y que hay que buscar maneras, hay que buscar estrategias de aliviar ese agobio o esa falta de creatividad o ya no saber de qué hablar, ¿no? Porque la realidad es esa, es que mientras exista tu negocio, tú tienes que buscar clientes, tienes que buscar atraerlos. Tarda en indexarse. A ver, cuando tú creas un contenido, se indexa en Google, ¿no? Que aparezca en las búsquedas y todo el mundo quiere aparecer en la primera página. E imagínate que hay muchísimo contenido allá afuera, muchísimo. Hay cientos de profesionales escribiendo de lo mismo que tú, tratando de ganar al algoritmo. Entonces eso, además del hecho de qué voy a hablar, qué voy a hacer hoy, puede resultar frustrante. También hay mucha gente igual que tú que está luchando por un espacio. Cuando empezaba esto, cuando era nuevo, pues bueno, era poca la gente que lo implementaba y había más chance. Entonces hay que entender eso, hay que entender que a la par tú tienes que trabajar otras estrategias que no necesariamente tienen que ser online, también pueden ser offline, depende de tu tipo de negocio, de lo que tú quieras, pero la realidad es esa. Así que tienes que saber que es importante, que es lento, que hay muchísima gente compitiendo por lo mismo y que si tú actúas sola no te cargues, actúa más estratégicamente para que no
no termines quemándote y dejándolo, porque eso es lo que pasa. La gente lo deja y entonces pierde una parte importante de su marketing, de su posicionamiento, de su voz, de su autoridad. Pierde la oportunidad de demostrar que tú eres la persona correcta, que entiende mucho mejor a su cliente que él. Recuerda que tu cliente potencial tiene la decisión. Ahora más que nunca nosotros como usuarios en general de diversas marcas tenemos el poder de elección y eso es algo que nos gusta, ¿no? No nos gusta que estén detrás de nosotros. Ahora vamos con lo peligroso. Como te decía al principio, es innegable el valor que tiene el marketing de contenidos. No se puede hablar de marketing sin hablar de contenidos. Contenido es cualquier pieza que pones en redes sociales, cualquier escrito que hagas, cualquier podcast, cualquier video que subas a YouTube. Entonces es súper importante. Lo peligroso viene sobre todo cuando inicias tu negocio y empiezas con este tipo de tácticas o de estrategias, por ejemplo como SEO, que te venden y que te dicen, no, bueno, sí, es que tienen muchos beneficios, vas a escribir un blog post y ahí va a quedar, es verdad, es cierto, pero no puedes depender de estar escribiendo blogs porque además de que te quemas, dices, bueno, esto no funciona, o qué está pasando, no haces otra cosa, empiezas a esperanzarte demasiado, empiezas a tirar únicamente de eso y no tienes visitas, la gente aún no te conoce, ¿cómo va a llegar a tu blog? Entonces, no te esperances demasiado, hazlo, pero a la par tienes que hacer otras estrategias y hay algo que recomiendo y que a mí cuando inicié me sirvió muchísimo y que sigue funcionando y va a seguir funcionando. Escribe primero para otras personas o para otros medios o para publicaciones más importantes que tú, porque eso te ayuda en tu posicionamiento, que te vinculen con esas marcas, con esas empresas y además te pones enfrente de una audiencia que aún tú no tienes. Primero piensa en eso y siempre a la par ve haciendo cosas paralelas, ¿ok? Porque esto es lento, porque hay muchísima gente haciendo lo mismo que tú. Otra de las cuestiones, y esto va más por el lado de las redes sociales, y es la ansiedad que puede provocar los likes, los me gusta o tener que publicar. Entonces no caigas en este juego. Tu negocio no se trata de eso. También hay que entender que las redes son parte de tu ecosistema de contenido, pero no es la base. Recuerda que la base es tu web. Tú tienes que tener plataformas propias y las redes sociales amplifican tu mensaje. Te sirven para atraer a esas personas, para poner tu mensaje enfrente de ellas, pero tu base es tu web. Son tus plataformas que tú puedes controlar, que no dependen de un tercero. Aspecto número 3 de este apartado de lo peligroso: dedicar más tiempo en crear contenido que en hablar con clientes potenciales. Tienes que entender que tienes un negocio, no tienes un Facebook, no tienes un Instagram, tienes que hablar con gente. El objetivo principal de tu marketing es atraer y moverlos a tener una conversación contigo, ¿ok? No se tienen que quedar nada más ahí en el like, en gustar, en un comentario. Entonces, siempre llamadas a la acción, siempre invitar a tener una conversación contigo. Es más importante que hables con gente que postees una imagen en redes sociales todos los días. Si no te está produciendo, estás buscando producir esas conversaciones de venta. No hay una proporción adecuada en cuanto a lo que estás dando y el tiempo que estás invirtiendo a lo que estás recibiendo, ¿no? Otro aspecto es dar lo mejor de ti para agradar, porque eso es algo que se ha venido repitiendo y repitiendo y repitiendo. Bueno, empezó así. Cuando inicié el marketing de contenidos, cuando cambió todo este paradigma, era muchísimo de da todo tu contenido de valor, agrada, que la gente vea que eres alguien generosa, que no temes a dar. Era una cuestión mucho de agradar. Yo creo que ahí se perdió el sentido. Lo que yo le digo a mis clientas es, porque eso es algo que agobia también, ¿no? Siempre tienes que decir el qué y a grandes rasgos el cómo. Y te tienes que guardar para cuando trabajen contigo lo mejor de ti. Por ejemplo, yo puedo hablar sobre los pasos o aspectos para tener una conversación de venta con éxito, pero no te doy o no te explico el guión tal cual. Porque si lo das todo, ¿para qué te van a contratar? Si lo das todo, le haces daño a tu cliente porque entonces siente que tiene una pildorita, y esto ya lo he hablado en muchas ocasiones, de estoy bien, lo voy a hacer, ya me están dando los tips, todo bien, y la realidad es que no funciona. Puede funcionar un poco o un tiempo, pero lo mejor es que trabajen contigo, lo mejor está por venir. Y ahora vamos por el contrario. Hay algunas emprendedoras que tienen miedo de hacer marketing de contenidos o de publicar o de crear porque temen dar demasiado o exponer su sistema, su programa, su método. Tienes que saber
entender que esto es una creencia errónea, que ya no es suficiente con un banner o con un anuncio o con una foto, una imagen donde diga contrátame, visita mi web, este es mi teléfono, esto no es imposible. Tienes que crear tu propio ecosistema, que tu voz se tiene que escuchar, que tienes que dar tu punto de vista, tu opinión, tienes que hacer la tarea y tienes que hacer que te vean como alguien capaz, como te decía anteriormente. Tienes que atraer a tu cliente, tienes que hacer que se sienta comprendido, que se sienta arropado, que conecte contigo. Si no, estás perdiendo una gran oportunidad, ¿ok? Además tienes que entender que la experiencia es distinta. Cuando alguien trabaja contigo, tu cliente necesita el acompañamiento, necesita alguien que lo motive, que lo empuje, alguien que responda a sus dudas, a quien recurrir, porque información ya hay mucha. Imagínate que por toda esa cantidad de información ya no se ocuparan los coaches, las asesoras o las consultoras. Es imposible, porque si hay tanta información, sigue habiendo tantas coaches, asesoras o consultoras con éxito. ¿Por qué? Porque no es suficiente. Eso es como un gancho nada más. Hay que entenderlo así. El cambio va a estar cuando trabajan contigo. Nunca he conocido a alguien que por un artículo le dé un vuelco a su negocio, porque requiere muchísimo más tiempo, entrega, decisiones, implementar cambios, acompañamiento, guía. Así que no temas. Es necesario y fundamental que implementes marketing de contenidos, que cuides lo que te he comentado en este episodio, sobre todo lo peligroso y lo malo. Y a continuación voy a darte unas recomendaciones para crear tus contenidos, para que lo hagas de la manera correcta. Por favor, como te decía, si eres solopreneur o eres una pequeña empresaria, no tienes el dinero, no tienes el tiempo, no tienes el personal para implementar estrategias de grandes presupuestos. También es otra cuestión. Uno cuando empieza leyendo muchísimo de muchísimas estrategias que implementan las grandes marcas, o no sabes mucho que marketing, que branding, que diseño, que web, que SEO, y te confundes. Y pues bueno, hay muchísimo. Yo te podría hablar de las tendencias para el 2020, para las marcas, ¿no? Que los influencers, etcétera. Y sí, claro que funcionan, pero esas son estrategias para otro tipo de empresas. Este podcast es para coaches, asesoras o consultoras. Tú ofertas un servicio, un acompañamiento, ¿no? Estamos hablando de algo distinto. Lo que toca hacer es buscar o encontrar qué es lo que puedes adaptar a tu realidad, a tu situación. Y además cada empresa es distinta, incluso en tu mismo ámbito, en tu mismo sector, y los objetivos de cada quien también. Así que estas son las recomendaciones para crear tus contenidos. Ahora más que nunca es importantísimo que sean concisos y que los muevas con publicidad. La calidad sobre la cantidad, porque se estima que para este 2020, si el alcance ha disminuido en redes sociales, por ejemplo, disminuirá más. Así que por lo tanto es crucial que crees menos contenidos, que sean más efectivos, más relevantes y que inviertas en publicidad. Ya no es una cuestión de estar tratando de ganarle al algoritmo, es que tienes que invertir sí o sí en publicidad, sino tus contenidos o lo que hagas, tu voz no va a tener ese alcance que quieres, no va a alcanzar a esos clientes potenciales. Para que puedas difundir eso que tu cliente necesita escuchar. Optimízalos. En el episodio anterior te hablaba sobre cómo no drenarte, así como en el apartado. En el episodio anterior te invito a que vayas a que lo escuches, porque doy respuesta a las preguntas más frecuentes que me hacen en torno a marketing, en torno a ventas, y hablo sobre cómo optimizar, ¿ok? Te decía que sí, efectivamente nos drenamos, nos cansamos, no sabemos de qué hablar, tenemos que darle vuelco a nuestro contenido, tenemos que volver a refrescarlo. Un contenido puede irse en varios formatos, un podcast puede estar en YouTube, un video lo puedes convertir además también en podcast, que tu contenido sea multicanal en diferentes formatos. Un artículo lo puedes grabar y lo puedes convertir en podcast. Un live le puedes extraer el audio y no nada más puede estar en Facebook, sino también puede convertirse en un podcast. Entonces te das cuenta cómo así puedes optimizar tu tiempo, tu esfuerzo, sobre todo si eres tú sola o tienes un equipo muy pequeño, y lo que puedes hacer es promocionarlos o difundirlos con contenido efímero, las historias, por ejemplo, en Instagram, ¿no? Entonces, sí que olvídate del alcance orgánico y trata de optimizar, de usar mucho mejor tu esfuerzo y tu energía. Me gustaría saber qué piensas. Déjame un comentario, ya sea en Instagram, @KarinaArce_. Déjame un review, dime qué te parece. No olvides seguirme en Spotify y sobre todo ve a mi web, karinaarce.com, y regístrate a mi
clase online gratuita donde te doy paso a paso cómo tener un negocio de coaching, asesoría o consultoría que te traiga clientes, que te posicione como experta. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio de Chai.